Alguien ha definido a las ciudades de hoy en día como un entramado de intereses nacidos al amparo del desarrollismo industrial, a lo que nosotros, modestamente, añadiríamos que es donde se vive obligatoriamente hacinados por la herencia de un tiempo pasado en el que ni las posibilidades logísticas ni las herramientas digitales se corresponderían con las actuales. Entonces nos preguntamos, ¿puede marcar la definición de un concepto el futuro del mismo? Ojo, depende quizás de la connotación que le asignemos en el proceso de asimilación de dicha definición. ¿Y si resulta que algunas definiciones fuesen solo producto de la inercia de una caduca realidad del concepto al que se refieren, asimiladas sin reflexión? Es decir, queridos amigos, atendiendo no a lo que realmente es hoy en día, sino teniendo en cuenta únicamente qué lugar mantienen en el imaginario popular. Hola. ¿Qué? No, que te veo un poquito como sobreactuado, digo. Así. Y luego el vestuario que también, chico, no sé. Ya. Bueno, ¿y qué hago? pues si quieres ya me quedo yo y lo explico yo, ¿eh? Eso es. Vale. Venga. Las ciudades son un lugar donde las prioridades del ser humano se han rediseñado en base a un modelo de vida que se nos vende con insistencia y, bueno, debemos admitir, dadas las circunstancias, que con acierto. Bueno, si hiciésemos un símil con la automoción, sería como ese modelo que hemos adquirido, que como ocurre como todo aquello que compramos por impulso, renunciando a la reflexión y vencidos por la infalible táctica comercial, descubrimos que no era la puerta a la nueva vida que nos prometía y que además en el catálogo parecía más grande, más bonito, más silencioso, con un maletero pues más amplio. Y lo más importante, maldita sea, ¿dónde está ese botón con el extra que nos iba a convertir en los protagonistas del anuncio, con un nuevo mundo de posibilidades a nuestros pies? ¿De verdad es la ciudad la puerta a ese nuevo mundo de posibilidades? ¿De dónde viene esa idea? Bien, la RAE, en su primera acepción para ciudad, lo define como conjunto de edificios y calles regidos por un ayuntamiento cuya población densa y numerosa se dedica, por lo común, a las actividades no agrícolas. La propia Real Academia Española, en su segunda acepción de ciudad, añade lo urbano en oposición a lo rural. Bien, vamos entonces a ver qué entiende la RAE por rural. Perteneciente o relativo a la vida del campo y sus labores. Por lo tanto, en base a estas definiciones oficiales podemos concluir que, si vives en el entorno rural, es para dedicarte a la vida del campo y sus labores. Y que si quieres dedicarte a cualquier otra cosa, tu lugar está en lo urbano, en esas ciudades cuya población se dedica a actividades no agrícolas. Pero no se vayan todavía, una y más. Hemos empezado a desmadejar el hilo desde la definición ciudad. Vamos por una cuestión de equilibrio a ver la definición de pueblo. Y nos encontramos que en su segunda acepción, la Real Academia Española lo define como, agárrense, población de menor categoría. O sea, pasándonos ahora, si me permiten, al símil culinario, por darle otro toque. Eso sí, preparen el Almax para el ardor y la pesadez si piensan probarlo, ¿eh? Indigestión segura para quienes pidan una ración y tengan a mano un astringente quienes se lo traguen enterito. Si introducimos esta definición como un nuevo ingrediente a nuestra anterior conclusión y, bueno, le añadimos un par de cucharaditas de aceite en forma de silogismo deductivo, nos queda un buen plato de que si vives en el pueblo, una población de segunda categoría en el entorno rural, es para dedicarte a la vida del campo y sus labores. Y que si quieres dedicarte a cualquier otra cosa, tu lugar está en lo opuesto, es decir, en lo urbano. En esas ciudades, lugares de primera, cuya población se dedica a actividades no agrícolas. Esto es una idea acuñada durante años de realidades y necesidades muy diferentes a las actuales, generación tras generación tras generación, y que no es fiel a la realidad de nuestros días, sino una transcripción desactualizada de unos conceptos tan obsoletos como arraigados. Esas definiciones son una imagen en sepia. Si hubo una época en la que esto era cierto, ya pasó. De verdad. Por lo tanto, ¿puede marcar la definición de un concepto el futuro del mismo? Sí, sin duda, claramente. Marca nuestro presente y marcará el futuro si no provocamos un cambio. Si queremos de verdad construir una nueva ruralidad, combatir el despoblamiento y el abandono de nuestros pueblos, convencer
a la gente de que se puede desarrollar tanto su vida personal como profesional en el entorno rural, incluso mucho más allá del sector primario, debemos empezar por actualizar esas descripciones que resultan tan disuasorias como pasadas de moda. Crear definiciones que se correspondan con la realidad de los conceptos y que contribuyan a levantar ese atractivo escenario de presente y de futuro para nuestros pueblos. Sin duda, un pueblo puede ser una población menor, como lo puede ser una ciudad comparada con otra, pero vamos a ver, nunca será una población de menor categoría. Lo urbano y lo rural no son lo opuesto, sino entornos complementarios a muy distintos niveles, también a nivel de desarrollo profesional. Vamos a ver, ni vivir en una ciudad ofrece todas las posibilidades, ni vivir en el pueblo es hacerlo en una postal pero carecer de ellas. Un entorno ofrece unas posibilidades intrínsecas a su naturaleza urbana y el otro posibilidades derivadas de su naturaleza rural. Y además, al margen de esas posibilidades específicas que los diferencian, existe una infinidad de opciones profesionales que pueden desarrollarse tanto en un lugar como en otro. Pueblo y ciudad y pueblo simplemente ofrecen realidades diferentes, con pros y contras que cada cual debe valorar en función de sus circunstancias, para decidirse bien por una o bien por la otra. Por lo tanto, una nueva ruralidad de vanguardia, como cualquier otro concepto, debe sustentarse sobre una sólida base fraguada en el lenguaje que da forma a las ideas en la mente de las personas, para no llegar a esto. La verdad es que no resulta ya simpático ese sobreexplotado prototipo bucólico pastoril y folclórico del pueblo, y que lo rural es el sitio donde acudir para respirar aire puro y comer un buen plato de cuchara, y por supuesto ese cliché del paisano de hablar célebre rozando lo cómico y manos encallecidas viendo pasar la vida desde un prado al cuidado de sus animales o desde el huerto o apoyado en la puerta de su rústica casa. ¿Por qué? Pues porque con esas ideas en la mente, a quienes se les ocurre darle un espacio a lo rural en la televisión en aras de realizar una labor a priori reivindicativa para combatir de alguna manera la despoblación que se extiende como un cáncer asolando nuestros pueblos, pues resulta que no aciertan con el enfoque ni de lejos. Hoy en día, además de aquellas que han pensado que no existía mejor lugar para pasar la cuarentena, hay muchísimas personas desarrollando innumerables actividades desde lo rural, más allá, ojo, del intrínseco e indispensable sector primario que también alimenta las ciudades, y que están trabajando incluso en proyectos altamente innovadores. Y es ahí donde debemos poner el foco, ¿de acuerdo? No incidir en la versión del páramo vacío de personas en que convierten las grandes cifras a lo rural, sino en ese escenario lleno de posibilidades que está esperando ser habitado por las personas adecuadas. Es decir, dejar de ser referente a la vida del campo y sus labores para convertirse en referente a la vida en el campo. Ese es el horizonte hacia el que caminamos y que nunca debemos perder de vista. Señores y señoras académicos, académicas de la RAE, estamos escribiendo un nuevo relato y en ustedes recae parte importante de esta responsabilidad que, por otro lado, no les debe resultar ajena. Así que, señores académicos, a trabajar. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.